Somos muchos los que nos hemos aterrado con algunas películas de terror. Una de ellas, más modernas, podría ser sin duda las películas de Annabelle, la muñeca diabólica del universo Warren. Pero, ¿cuánto hay de cierto en esas películas? ¿Existió de verdad? ¿Es tan peligrosa como nos cuentan? Bienvenidos a todos a nuestro segundo aniversario en el canal, donde conoceremos la historia real detrás de la muñeca maldita más famosa del mundo. Veamos qué secretos e historias esconde Annabelle. Lo primero que hay que destacar es que a pesar de que la muñeca de las películas, que sin duda cumple su cometido y pone nervioso al que la mira, la verdadera muñeca Annabelle era más bien una muñeca de trapo. Formaba parte de las miles de Raggedy Ann doll que se vendieron en Estados Unidos en la década de los 70. Sin embargo, la historia que esconde es también de las que ponen los pelos de punta. La verdadera Annabelle fue un regalo de cumpleaños de parte de la madre de Donna, que era estudiante de enfermería. Annabelle fue comprada en una tienda de segunda mano. Donna, que vivía con su amiga Angie, apreció mucho el regalo de su madre. Al principio, Annabelle hacía movimientos muy pequeños que podrían atribuirse a descuidos de Donna y Angie. Por ejemplo, la encontraban en el suelo y no en la silla como lo recordaban. Sin embargo, los movimientos comenzaron a aumentar y la muñeca comenzó a moverse más. A veces la encontraban en el sofá, en la cama de Donna o fuera de la puerta de la habitación de Angie, e inmediatamente después en la habitación de Donna. Lou, un amigo cercano a las muchachas, estaba muy nervioso por la muñeca, aparentemente inocente. Creía que ella era malvada o poseída y que había que hacer algo al respecto, pero Donna y Annie eran muy escépticas y no pensaban en nada por el estilo. Creían que tal vez descuidadamente, sin querer, movían a la muñeca, hasta que las chicas empezaron a encontrar notas en su apartamento. Lo extraño fue que las notas estaban escritas en papel de pergamino y ninguna de las dos había usado papel de pergamino antes. Las notas decían varias cosas, pero más comúnmente aparecían mensajes como ayuda a Lou y ayúdanos. Un día, Donna llegó a casa del trabajo y encontró a la muñeca en su lugar habitual, en su cama, pero tenía sangre en sus manos. Parecía casi como si la sangre proviniera de la misma muñeca. Ese día, las chicas decidieron contactar a un medium para averiguar qué estaba pasando con esta muñeca antes de que las cosas empeoraran. La primera medium se sentó con las niñas y Annabelle. La medium les explicó que el terreno en el que se construyó el complejo de apartamentos solía ser un campo y que una niña de unos 7 años fue encontrada muerta allí hace muchos años. El espíritu de la niña decía llamarse Annabelle Higgins. Cuando la muñeca entró en su apartamento, el espíritu de Annabelle todavía estaba en el lugar en el que había muerto y como le tenía cariño, su espíritu se volvió uno con ella. Aún así, Annabelle pidió permiso a las chicas para habitar en la muñeca, dado que quería vivir y ser amada con ellas. Donna y Angie eran muy cariñosas y generosas, y como sintieron pena por la pobre alma de la niña que había sido encontrada muerta sola en ese campo, accedieron a que la muñeca se quedara para no dejarla sola. Pero la situación se volvió más grave poco después, cuando Lou se quedó dormido en la casa de Donna y despertó sin ser capaz de moverse. Luego, vio a la muñeca intentar estrangularlo hasta desmayarse, despertándose al día siguiente, pensando que todo había sido un sueño. Algún tiempo después, Angie y Lou estaban pasando un rato juntos, cuando entonces escucharon movimientos en la habitación de Donna, pero ella no estaba en casa. Estaban congelados de miedo. Al principio, estaban preocupados pensando que se podría tratar de un intruso, pero rápidamente se dieron cuenta de que el movimiento era en realidad de Annabelle. Lou echó un vistazo dentro de la habitación de Donna y no había nadie adentro. Aunque la muñeca estaba sentada en una silla, en lugar de estar sentada en la cama donde debería haber estado, avanzó hacia Annabelle y una sensación se apoderó de él. Esa sensación escalofriante que llega cuando algo está terriblemente mal. Sintió un fuerte dolor en el pecho y se dio cuenta de que había una serie de marcas de garras, como si alguien hubiera saltado sobre él y lo hubiera arañado con fuerza. No había nadie en la habitación, por lo que sabía que las marcas debían de proceder de Annabelle. Lo más extraño de estos rasguños es que se curaron de inmediato y en solo 2 días no había rastro alguno de ellos. A partir de este hecho, los 3 amigos decidieron contactar a los Warren, pues llegaron a la conclusión de que no era una niña, sino una presencia inhumana que quería poseer a un huésped humano. Los Warren convencieron a un sacerdote de apellido Cook
para que fuera al apartamento junto con ellos y se descubrió que el objetivo principal de Annabelle era tomar posesión del alma de Donna. Annabelle era un demonio que estaba unido a la muñeca. Los Warren dijeron que los demonios no poseen objetos o cosas, en cambio poseen personas. El sacerdote finalmente exorcizó el apartamento y los Warren se llevaron a Annabelle con ellos. Ambos estuvieron de acuerdo en que sería mejor conducir a casa por las carreteras secundarias, preocupados de que si conducían por las carreteras principales, Annabelle encontraría la manera de provocar un accidente, y efectivamente estuvieron plagados de problemas con el coche durante todo el camino a casa. La dirección asistida falló, los frenos fallaron y el motor del automóvil no paraba de calarse. Los problemas cesaron por un tiempo, una vez que Ed Warren roció a Annabelle con agua bendita. Cuando la pareja llegó a casa, Ed puso a la muñeca en su escritorio, pensando que estaría a salvo allí por un rato. Annabelle fue vista elevándose sobre el escritorio en múltiples ocasiones. Pronto, esa actividad se ralentizó y se detuvo, y los Warren pensaron que tal vez el demonio se había calmado, pero pronto la encontraron moviéndose en diferentes habitaciones de la casa. Ed y Lorraine llamaron al sacerdote Jason Bradford, pero él no pareció tomárselo en serio, y le dijo que Annabelle no podía lastimarlos porque solo era una muñeca. Al poco tiempo, el sacerdote tuvo un accidente automovilístico, el coche se volcó, fallaron los frenos y su coche quedó completamente destruido. Pero, aunque el sacerdote resultó gravemente herido, sobrevivió. Los Warren fundaron desde la década de los 50 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrieron en su casa en Monroe, en Connecticut, un museo del ocultismo, lugar donde se encuentra hasta la fecha la muñeca Annabelle, dentro de una vitrina cerrada bajo llave, con un mensaje donde se pide no abrirlo por ningún motivo, además de una cruz. Además, sobre la vitrina está escrito el Padre Nuestro y el Ave María, y según contaban los Warren, 2 veces al mes acude un sacerdote para rociar agua bendita sobre la muñeca. Además, cabe resaltar que los Warren siempre advirtieron que los turistas nunca debían burlarse de la muñeca, ya que podrían atraer su furia. Algunos dicen que han visto a Annabelle moviéndose en la misma vitrina, esperando liberarse por fin. Pero ¿y vosotros qué pensáis? Dejadnos saber vuestra opinión en comentarios. Gracias por estar otra semana más y por estos 2 años en YouTube llenos de leyendas, terror, misterio e historia. Seguiremos haciendo lo que más nos gusta junto a todos vosotros. Recordad que si queréis ayudarnos, podéis darnos un like y compartir el vídeo para que llegue a más gente. Nos vemos la semana que viene. Mucha suerte a todos, queridos amigos.